Hola, ¿cómo están? Se me ocurrió hacerles este videíto explicativo sobre los contenidos de nuestra clase número 6 para que puedan evitar sumar otro Meet más a su lista de encuentros de clases virtuales y que puedan también además recurrir a esta explicación las veces que lo necesiten para hacer la tarea. De todas formas, si no quieren utilizar este recurso audiovisual que les propongo, tienen la opción de leer el texto de trabajo que les adjunto siempre en cada tarea. Por otro lado, les quiero aclarar que no me están viendo a mí, que están viendo un avatar, una imagen, mejor dicho, porque mi cámara no está funcionando bien y se ve toda pixelada mi imagen, así que es innecesario que aparezca. Prometo arreglar mi cámara para que puedan verme pronto. De todas maneras, no es necesario que me vean porque vamos a realizar esta explicación de los temas de nuestra clase a partir de una pizarra que yo les confecciono con los textos que vamos a trabajar en la clase de hoy, que es la clase número 6, como les decía, y nosotros venimos trabajando en las clases anteriores, en la clase anterior, en la clase número 5, definimos qué era el poder político, establecimos cuáles son las relaciones políticas de poder, qué características tienen, e identificamos también que es el Estado, el gobierno y la sociedad, los actores sociales que ejercen poder político y que vamos a ir analizando y trabajando a lo largo de todo el año. En la clase de hoy, la clase número 6, como les decía, vamos a analizar cómo los gobiernos ejercen su poder político y para eso es sumamente necesario que comprendamos este concepto nuevo que es el de legitimidad. Cuando nosotros hablamos de legitimidad, estamos haciendo referencia a la razón por la cual obedecemos de manera voluntaria a las personas que nos gobiernan. En consecuencia, podemos decir que un gobierno es legítimo porque nosotros, como ciudadanos y ciudadanas, le otorgamos la facultad de poder gobernarnos, ¿no? La facultad de poder mandarnos y aceptamos nosotros por otro lado, obedecerles. Existen muchos tipos de gobiernos legítimos que nosotros no vamos a trabajar durante este año de formación ética y ciudadana, porque nos vamos a focalizar en trabajar los contenidos mínimos y por lo tanto vamos a tomar como expresión y como caso representante de los gobiernos legítimos a la democracia. ¿Sí? La democracia o los gobiernos democráticos son gobiernos legítimos que deben su legitimidad a la legalidad. Es decir, los gobiernos democráticos son gobiernos legítimos porque son estas autoridades de gobierno respetan las normas jurídicas que están establecidas previamente y estas normas lo que determinan es cómo se va a elegir a los miembros de este gobierno, cómo este gobierno va a ejercer su poder político y cuánto tiempo durante cuánto tiempo va a ejercer el gobierno su poder. Siempre que un gobierno respete estas normas, vamos a hablar de un gobierno que es legítimo. Lo contrario a la legitimidad, lo contrario a los gobiernos legítimos, son los gobiernos ilegítimos. Y entre estos ejemplos vamos a encontrar al autoritarismo y al totalitarismo, que como les decía son claros casos de gobiernos ilegítimos. Nosotros en Formación Ética y Ciudadana vamos a trabajar solamente a los gobiernos autoritarios, y los vamos a definir como gobiernos que asumen, es decir, toman el poder, y una vez asumido ese poder político, lo ejercen también por la fuerza y de manera violenta, no reconociendo en ningún momento cuál es la legalidad que existe y violando desde siempre los derechos de las personas. Nosotros sabemos que estos gobiernos autoritarios asumen el poder a través de lo que nosotros conocemos como golpes de Estado, y también a los gobiernos autoritarios como gobiernos ilegítimos nosotros les llamamos más familiarmente dictaduras. En esta clase en particular vamos a tomar como estudio de caso a la dictadura que gobernó nuestro país en el periodo 1976 y 1983. Fue la última dictadura cívico-militar que nos gobernó y fue también la más violenta de todas. Con este fin de analizar a las dictaduras como gobiernos ilegítimos, les propongo que vean un videito de YouTube que es muy breve y que respondan algunas consignas muy breves también y muy simples y sencillitas que constan en la tarea que viene adjunta en esta clase. Y aunque nosotros no lo vamos a problematizar, no lo vamos a trabajar en profundidad, sí quiero explicarles brevemente qué son los gobiernos totalitarios, qué características tienen como gobiernos ilegítimos y comentarles también de paso que ustedes los van a estudiar en profundidad en historia en cuarto año. Bueno, me olvidaba esta fotito que quedó ahí,
Es una imagen de los tres líderes de las fuerzas de seguridad del Estado argentino que conformaron la Junta Militar que gobernó durante este periodo en el que se consolidó esta dictadura cívico-militar. Volviendo a los gobiernos totalitarios, estos gobiernos tienen algunas similitudes y algunas diferencias con las dictaduras o con los autoritarismos. Lo que tienen en común, por supuesto, es que son gobiernos ilegítimos, que no respetan la legalidad existente, pero sin embargo los gobiernos totalitarios, o muchos de ellos, puede darse que asuman el poder de manera legal, es decir, siguiendo los mecanismos habilitados por la Constitución Nacional. La diferencia reside, es decir, no toman el poder a través de un golpe de Estado, sino que lo hacen de manera democrática. Asumen el poder de manera democrática. Lo que sucede es que una vez que asumieron ese poder político, lo empiezan a ejercer de manera ilegítima, de manera violenta, de manera inconstitucional. Eh, por otro lado, después es bastante parecido a lo que sucede con los gobiernos autoritarios, pero una diferencia que hay con los gobiernos totalitarios es que suelen tener un único líder, un sujeto que lidera este gobierno y que reúne todo el poder político, está concentrado en su persona, se le hace culto a esta persona también. Y una de las diferencias es que los totalitarismos consideran que el Estado, en vez de ser una institución que está al servicio de la sociedad, en vez de ser una institución que tiene como razón de ser reconocer y garantizar los derechos de las personas, los gobiernos totalitarios, sus líderes, los líderes totalitarios consideran que el Estado es un todo, y de ahí viene su nombre, al cual la sociedad debe servirle. Es decir, que considera la relación entre el Estado y la sociedad la inversa de cómo nosotros lo pensamos en un contexto democrático. En los totalitarismos es la sociedad quien está al servicio del Estado, y la función de la sociedad es agrandar, engrandecer, profundizar, consolidar a ese Estado, que eso es todo lo que importa. En la historia reciente, un claro ejemplo de líder totalitario, encontramos el caso de Hitler en el gobierno nazi alemán. Como les decía, esto ustedes lo van a estudiar en cuarto año en historia. La propuesta de esta clase es focalizarnos en los gobiernos autoritarios y poder analizarlos a partir del recurso que les propongo como tarea de esta clase. Cualquier consulta que tengan a la hora de hacer la tarea, saben que me pueden escribir en el grupo de WhatsApp o me pueden escribir de manera individual también a través del celu. Cuídense mucho, que estén bien y espero que les haya servido este videito. Cariños.